Cordial saludo. Hoy deseo hacer referencia a la segmentación dentro del programa Transparencia y Ética Empresarial. Y la primera pregunta que es necesario responder es justamente, ¿se debe segmentar al interior de un programa de transparencia? La respuesta a esta pregunta tiene dos contenidos. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que el programa de transparencia es un sistema de administración de riesgos y no se concibe un sistema de administración de riesgos sin la segmentación de los factores de riesgo. Y en segundo lugar, es necesario tener en cuenta que aunque la norma que impone el deber de adoptar el PTEE no menciona la segmentación, si se acude a la política de supervisión de la Superintendencia de Sociedades sobre el programa, se observará que allí se incluye como uno de los objetivos de esa supervisión la metodología de segmentación y por supuesto la segmentación. Entonces saben que por esas dos razones es necesario tener una segmentación y una metodología de segmentación al interior del programa. Ahora, la otra pregunta fundamental es ¿qué es la segmentación? ¿Para qué sirve? Vamos a ponerlo en términos lo más sencillos posible. La segmentación es una forma de organizar y clasificar los factores de riesgo para que me sea más fácil trabajar con ellos. Eso es la segmentación. Por consiguiente, lo que se debe hacer con la segmentación es tomar los diferentes factores de riesgo y organizarlos de acuerdo con unos criterios fundamentales para que me sea más fácil adoptar los controles, que es la esencia misma de lo que conlleva el sistema de administración de riesgos. Vamos a dar un ejemplo. La norma trae y hace referencia a algunos factores de riesgo. Factor de riesgo país, factor de riesgo actividad económica o sector económico. Pero hay uno que no menciona, que es el que quiero hacer énfasis en esta conversación con ustedes. El factor de riesgo de empleados. Si uno examina la literatura, los casos, los ejemplos que hay, tanto de soborno transnacional como de corrupción en el ámbito de la relación empresarial con el sector público, observará que son los empleados propios los que generan el mayor riesgo de corrupción y de soborno. Por consiguiente, en el programa Transparencia y Ética Empresarial es necesario hacer segmentación de los factores de riesgo que señala la norma, pero también, como lo hemos hecho nosotros en nuestra consultoría, incluir en esa segmentación al factor de riesgo empleados. Veamos un ejemplo sencillo. Se toman empleados del nivel directivo administrativo fundamental, el contador, el pagador, el tesorero, el jefe de compras. Y por otro lado se toma la señora del aseo, el portero, el conductor. Frente a los riesgos de soborno transnacional y de corrupción en el ámbito de la relación con el sector público, serán el tesorero, el pagador, el contador y el jefe de compras los que paren mayor riesgo. Y ahí ya tenemos los parámetros con los que vamos a hacer la clasificación, la segmentación de los factores de riesgo. Y por consiguiente, la empleada del aseo, el conductor, el portero, del para menor riesgo, ya tenemos clara la clasificación, los parámetros de clasificación, de segmentación del factor de riesgo empleado. Y viene lo que es tremendamente importante y que es de la esencia misma del sistema de administración de riesgos. Aplicarle por consiguiente mayores controles al factor de riesgo que mayor riesgo depara, al contador, al pagador, al tesorero, al jefe de compras. Y aplicarle menos controles menos intensos a los otros empleados que deparan menos riesgo. Con esto debe quedar claro entonces que sí hay que segmentar, que la segmentación es un instrumento, una herramienta útil para clasificar y poder trabajar con los factores de riesgo, para poder asignarle los controles en función de su nivel de riesgo, y que por consiguiente, si se tienen estos elementos en cuenta, su sistema de administración de riesgos contra el soborno y contra la corrupción será un elemento, un programa eficiente. No olviden que a finales del mes de mayo se vence el plazo para adoptar en determinadas empresas este modelo. Los invitamos a que empiecen lo más pronto posible su implementación. Gracias.